Pensaba tres cualidades y pensaba pintor, argentino y peronista, ¿y en qué orden las pondrías? Bueno, primero argentino, una cuestión formal, y pintor, después sí peronista, van parejo, digamos, es casi lo mismo. Pero si hay alguien, una voz que uno quiere escuchar en un especial Perón, modestia aparte, Bueno. no quiero sonrojarte, pero es la tuya. Bueno, muchas gracias, si están dispuestos a escuchar. Sí, no Con solo gusto. escuchar, tenemos preguntas, queremos formarnos. Hay, Bueno, algo que, dale. hay algo que nos interesa como punto de partida y es este suerte de déficit nacional en poder explicarnos a nosotros mismos. A mí me gustaría preguntarte cómo le explicarías el peronismo a un finlandés. Qué desafío. Primero habría que empezar por decir que el peronismo en un punto es inexplicable, y a partir de eso se intentan explicaciones, pero que todas llegan a un lugar, a un punto ciego, digamos, parecería ser que como que hay una posibilidad de entenderlo plenamente y siempre queda como un agujero, un lugar donde las palabras se vacían, donde no resulta, digamos, satisfactoria ninguna de las definiciones. Entonces, se define el peronismo hasta el borde, no en el núcleo. El núcleo es oscuro, es un lugar que, como bien decías, es un lugar que después cada uno descubre, es ese agujero que todos tenemos en nuestro interior. Digamos, ese déficit para poder nombrar algunas cosas. Entonces, en ese lugar, en esa especie de desván que hay que algunos lo llaman el inconsciente, tal vez sea eso. En ese desván siempre aparece esa cosa, digamos, es la cosa. Un poco hacemos a veces una charla con Pedro Saborido, se llama El peronismo y la cosa, ¿no? Y la cosa es eso, ¿no? La cosa es lo indefinible, lo que está ahí y sabemos que está y en cierto modo la abrazamos o la rechazamos, pero es lo mismo. Digamos, el peronismo y el antiperonismo no se puede definir al peronismo sin el antiperonismo, van pegados, están como una moneda, una cara, digamos, una moneda de dos caras, o una membrana que separa algo. Es decir, una linda metáfora de esto es Pichetto, por ejemplo. Pichetto Claro. es un tipo peronista, o sea, o es un peronista, o era un peronista, o es el más antiperonista de los peronistas. O las dos cosas, y eso, sí. claro, y entonces eso ahí es donde aparece un poco esto misterioso que puede hacer que cruzando unos milímetros el cruce de la membrana te puede convertir en el tipo más antiperonista. Y hay un goce parejo, o sea, el tema es la forma en que se goza, porque detrás de esto está una condición del humano que es querer gozar, ¿no? Querer gozar en todos los sentidos, gozar en el sentido sexual, que es un goce que incluso puede ser mortífero, ¿no? O sea, el goce no es solamente felicidad, pero digamos que esa propensión hacia el goce lo que lo alimenta es esa especie de cosa piedra de ese lugar. Desde el peronismo es una fuente de goce. Y es una fuente de goce para el peronista y para el antiperonista. O sea, se goza tanto de ser antiperonista como de ser peronista. No hay una diferencia tan sustancial. Por eso que un peronista puede ser antiperonista porque goza del mismo modo. Entonces sería como sería una cuestión un poco compleja. Pero por ejemplo, uno puede detectar... No, uno puede en el finlandés catatónico, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, hay pistas, o sea, lugares por donde uno, como si fuera por un bosque que están las migajas esas de Hansel y Gretel, ¿viste? Sí. Entonces, hay Indicios pistas de que peronismo. claro, indicios que son indicativos de que vos vas hacia un lugar peronista o que te estás orientando dentro del bosque peronista. Frío, caliente, claro. te estás peronizando. Entonces, y por ejemplo, cuando recién decías Juan Domingo Perón, o sea, todas las formas de denominación de Perón, hasta Peroncho, que es el borde, todas esas formas, desde Teniente General Juan Domingo Perón, Sí. pasando por el General Perón, que es el lugar de que habitamos más los peronistas clásicos, ¿viste? General Perón se dice. Ahora, Juan Perón ya genera una distancia, ya hay una distancia. ¿Viste cuando dijo Héctor, nuestro candidato, Sí. que muchos detectaron un goce ahí, porque no dijo Héctor Mañeto? ¿Entendés? Entonces, Claro. si vos decís Héctor solamente, estás ya revelando alguna forma de goce para con el personaje. ¿Entendés? O sea, y con Perón pasa lo mismo. Si vos decís Juan Perón,
ya no es lo mismo que decir el general Perón, por ejemplo. El general Perón hay como una devoción, No, y acá tiene lo estás algo ya lo devocional, estás manoseando tiene un algo poquito. devocional, ¿no? Decir general Perón. O sea, asignarle un rol, o sea, Claro. ya hay algo, una cercanía, un reconocimiento. Juan Perón ya es como alguien, ¿viste? Ya es Juan Pérez, ¿viste? Ya hay una distancia. Perón ya hay un menor compromiso, ¿viste? Hay menos afectividad. Digamos, si te vas alejando y después decís los peronchos, cuando decís peroncho ya es porque ya no estás muy involucrado con el tema, ya estás muy en el borde, ¿no? Entonces va desde el teniente general Juan Domingo Perón, que es el tipo que ya vuelca un poco hay cierta cosa derechosa, ¿viste? Ya uno ya detecta ahí un goce excesivo en una forma de decirlo, digamos. Uno es como que es como un caramelo que uno quiere tener en la boca, teniente general Juan Domingo Perón. Medio ¿viste? que se Como, forma también uno para decirlo, ¿no? Sí, Perdón, sí. ahí hay algo que me parece muy interesante. O sea, en la escala de ese goce peronista, vos decís que el exceso de goce deviene en posiciones más de derecha, por ejemplo. Hay un peligro, hay como un vuelco. ¿Cómo O sea, es eso? Sí. claro, desde lo peroncho, que yo detecto hay un goce más desde la izquierda, ¿viste? Decir Ajá. peroncho es como tomar una distancia, como decirlo, lo ponemos ahí en una denominación que no me Más de involucre trosco. demasiado, ¿viste? Sí. Digo Despectivismo peroncho. más trosco, Sí, digamos. sí, incluso, bueno, pero por el otro lado está esto más derechoso de entretenerse con el nombre y jugar con eso, como diciendo, mira cómo te lo estoy diciendo, te lo estoy refregando por la cara, teniente general Juan Domingo, ¿no? Claro, claro, Y eso es muy del antiguo PJ, ¿viste? Es muy de los Juanita Larrauri, ¿viste? Todos personajes históricos que tenían esa forma de referencia, y que después vos nombraste, López Rega, por ejemplo, toda esa deriva hacia la derecha del peronismo Eran también tenientes tenía generaleros esos. tenientes generaleros en general, sí. Ojo que a Perón no le caía nada mal eso, ¿no? No, no, Una está claro. referencia, él de hecho fue enterrado con su uniforme, con todas sus galas, con todas sus medallas. O sea, él era muy atento a esas cuestiones formales. Era un Bueno. tipo muy formal, por otro lado, ¿no? En esto de las múltiples interpretaciones, que es algo que también, porque lo interesante del peronismo muchas veces es esto, es la posibilidad de discutir presente permanentemente. El otro día yo leí unas declaraciones del Turco Asís, y el Turco Asís viene pregonando que lo que hay que hacer ahora, o sea, para hacer la opinión de ustedes, A ver. lo que hay que hacer ahora, dice el Turco Asís, es un neomenemismo. Él dice que si juntás las premisas de Melconian y López Murphy y las mezclás con el poder del peronismo, Argentina estalla de inversiones. Es un misterio eso, ¿no? Sí. Yo no sé si están está así, diciendo? pero... Para el mí turco estalla y hay que ver el tema de las ¿Qué inversiones. está El, diciendo? el turco tiene epifanías muy lindas, yo lo aprecio muchísimo a él y es un personaje performático, entonces cuando comienza a hablar le salen cosas que son pequeñas obritas de arte, pequeñas poesías, ¿no? En su discurso. Y a veces, como todo performer, vuelca y se va al carajo, ¿viste? Bien. Entonces también le pasa eso. Entonces hay que ver ahí en qué momento se atrapa el concepto de lo que dice el turco. Pero es interesante eso que dice de un neomenemismo. Ya hay, ¿ves? Esas son las formas, porque hay fantasmas que cuando hablamos de formas de goce se hablan siempre de fantasmas. Un goce siempre está referido a un fantasma. Uno cree ver cosas, cree... Y de eso goza, ¿viste? Fantasmas sexuales, por ejemplo, ¿no? Uno cuando se masturba acude a los fantasmas, ¿viste? Está O sea, pensando en Menem, decís, piensa en cosas. algún sentido. Salvo ahora que pienso, salvo un amigo, un gran amigo que es Federico Manuel Peralta Ramos, era. No Sí. sé si se acuerdan de él, estaba en Tato Bores, que decía, somos un pedazo de atmósfera, Tato. ¿Viste? Era un performer también, me hiciste acordar por el Turco Asís. Un tipo muy interesante, un gran artista, que estaba siempre por los bares, estaba en el Florida Garden, solía estar en el Florida Garden, nos veíamos ahí, con el Pedrito Roth, con varios personajes. Y él había inventado una cosa que es negar el fantasma, que no es fácil, ¿eh? ¿Cómo? Entonces, con la masturbación, era un gran onanista, ¿no? Un gran Ajá. masturbador. Sí, se Bueno, masturbaba gran presentación. tupido pero lo hacía en forma artística, porque aparte era un gran artista. Por supuesto. En el Ditela era muy reconocido. Y entonces el tipo un día vino y dijo que había inventado la paja abstracta.
O sea, la abstracción en la paja es muy interesante porque eso es negar el fantasma. O sea, Pero no el goce. no el goce, pero eso es, logramos un goce sin fantasma. Yo necesito que vayamos más despacio, perdón. Entonces es una paja que niega el fantasma. O sea, es abstracta. ¿Qué quiere decir? Entonces nosotros nos interrogamos porque todo el mundo piensa en algo cuando se hace una paja, en una amiga, en un amigo, algo. Pero este tipo que hace, me decía, yo solamente, cuando me hago una paja, yo solamente pienso que me estoy haciendo una paja. No, es imposible. Y claro, No puede- es la paja tautológica, es la paja de la paja, digamos. Claro, Una- entonces, eso es que no hay fantasma. O sea, no hay presencia de fantasma. O sea, goza del goce. El Goza por porque sí mismo. goza. Goza Claro. porque goza. O Y sea, es raro eso. Y hay ¿no? un componente del peronismo en esta misma definición tautológica del goce. Y bueno, habría que investigar. ¿Viste? Yo no sé, no me animaría a negar eso. Si hay una forma peronista de gozar de ser peronista porque se es peronista. O sea, Claro, es raro eso, es ¿no? O una- sea, no se es peronista porque se está en contra de algo, por la felicidad del pueblo, sino que se es peronista porque se es peronista. Es una Y sería tautología peronista. Claro, sí. es una cosa, entonces ahí no habría fantasma ya. Pero si no, hay fantasmas, y los fantasmas del peronismo siempre son básicamente dos posturas, el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda. Cuando vos hablas con un peronista de izquierda, siempre cuando hablas de Perón y decís general Perón, teniente general, le aparece López Rega pegado atrás, ¿viste? Claro. O sea, hay un López Rega ahí dando vueltas, ¿viste? Porque es el fantasma del peronista de izquierda. ¿Viste? Entonces, cuando hablas con uno de derecha, que dice teniente general Juan Domingo Perón, el otro dijo Peroncho, ya ves un montonero atrás, ves ahí algún infiltrado subversivo. Claro. Digamos, Y eso- empezás a detectar ahí un goce de izquierda que te molesta, ¿no? Entonces, ese es siempre el problema del peronismo. Lo estamos viendo ahora, ¿eh? Cuando vos dijiste el tema del neomenemismo, al cual alude el Turco Asís. El Turco Asís ya está viendo alguna cosa, porque es un personaje, un artista que sabe ver un poco lo que se viene, no detecta, es un radar el turco. Y entonces está viendo ahí algo que ya se está, entre nosotros ya hay conversaciones en ese sentido. Empieza a haber cierto malestar por algunas cosas, y entonces algunos compañeros empiezan a advertir que debería llevarse adelante alguna pulsión revolucionaria para apoyar a los Fernández por izquierda, ¿viste? Entonces, y esos son futuros problemas que habría que evitar absolutamente. Yo estoy en contra absolutamente de activar los fantasmas en ese sentido, ¿no? Perdón, en esta misma sintonía, yo estoy en frenesí en este momento, o sea, no me pueden ver del otro lado de la radio, pero estoy sonriendo oreja a oreja, estoy en éxtasis. En esta misma cuestión de la abstracción de la paja y del peronismo por el peronismo mismo, había una nota que yo leí hace unos días de Mariano Schuster, que trae un concepto que me parece muy interesante, porque dice, el peronismo permite ser lo que quiera mientras se sea peronista, y dice otra cosa que a mí me evocó, ya no sé si mi fantasma, no sé qué carajo me pasa cuando leo esto, pero dice, los que entran al peronismo siguen siendo lo que eran antes de su ingreso, como si fuese un movimiento que no exige una porción de vos mismo al colectivo para realizarte. Hay algo ahí Sí, de, claro. de como encontrar la plenitud de vos mismo, de lo que ya eras, lo cual nos lleva a un tema de hoy y un tema del desarrollo de este mismo programa, que es, ¿cuándo te diste cuenta que eras peronista? Claro, porque el tema está bien eso que decís, me parece, estoy de acuerdo, porque primero, el peronismo no implica ningún sacrificio, o sea, no hay solicitación de sacrificio con el peronismo. Hubo peronismos sacrificiales, tanto en la derecha como en la izquierda, de hecho hubo tiros, ¿viste? Se mataron, ¿no? Hubo necesidad de eliminar al otro, ¿no? O sea, principios de sacrificio tremendo. Pero en la esencia del peronismo siempre está el tema de, sobre todo, la acción de la misericordia. O sea, siempre se termina siendo misericordioso. Y eso evita que el peronismo imponga una ley revolucionaria, por ejemplo, con la cual vos te contrastás y te dicen, bueno, vos no sos peronista por esto y por esto. Como en el viejo PC, por ejemplo, te echaban del PC, te echaban con una ceremonia de la cual se echa a alguien porque no está imbuido de toda la doctrina. O sea, hay una ley a la cual vos ofendés. Claro, vos ofendés una ley interna y te echa. En el trotskismo también pasa lo mismo, por eso se va subdividiendo y demás. En cambio, el peronismo, nadie echa a nadie del peronismo. Porque el peronismo no tiene, o sea, no existe en el peronismo la sede partidaria, en el sentido simbólico. Digamos, el peronismo siempre es pura exterioridad. El peronismo está afuera, o sea, nadie puede echar a nadie del peronismo. Ni siquiera Perón
en aquel... Te iba a preguntar lo de la plaza. Claro, cuando le dicen verde. en esa plaza Perón no dijo ustedes no son más peronistas, de ninguna manera. Se calentó, se enojó con los pibes, todo lo que vos quieras, pero nunca echó a nadie. Al otro día no apareció un bando donde decían, bueno, todos estos muchachos no son más peronistas. Jamás lo hubiera hecho Perón. Ese extremo de misericordia es lo que le da la sobrevida, porque no hay imposición de sacrificio. No hay, o sea, las ofensas en el peronismo siempre son en todo caso a título personal, no son ofensas ideológicas. O sea, nadie va a decir, no, pero este no es peronista porque es demasiado de izquierda, aquello. Es peronista de izquierda, punto. ¿Son estas cosas las que hacen que el peronismo tenga en el ejercicio del poder, llamándolo de alguna manera, un cierto lapso de duración y que después, como si se le acabara la nafta hasta que vuelve a recargar y vuelve a... Sí, es un problema. Eso es uno de los temas, ¿no? El término, digamos, cuando las cosas se empiezan... ¿Cómo se llama la ley de la termodinámica? Esa es la entropía, digamos. Empieza una entropía interna, ¿no? Entonces, claro, con la entropía estalla, ¿viste? En un momento determinado hay que pasar a otro... Hay que pasarlo a gas. Claro, se gasifica, ¿no? Claro. Y eso es un problema que cuando deja operar, o sea, hay un libro que hicimos con Julián Fava, un filósofo amigo, que se llama Peronismo entre la severidad y la misericordia. De paso el chivo, lo pueden comprar en todas las librerías. Ahí en la coordinación lo anotaron por todos lados, están comprando. Y la severidad y la misericordia son dos paradigmas de la cábala. Y es un sistema de pensamiento muy antiguo en los cuales los paradigmas, que serían como una réplica del yin y el yang oriental, sería una forma también en la cual actúan las energías que tienen que ver con lo severo y con lo misericordioso. Son dos extremos. En cuanto ese sistema se encuentra en equilibrio, las cosas funcionan. Cuando hoy, por ejemplo, que suele pasar, toda revolución nace por motivos misericordiosos. Comienza, las motivaciones revolucionarias es porque se ve sufrir a un pueblo y alguien piensa, bueno, vamos a subsanar eso. Eso es misericordia. Tienen un amor por la gente y se piensa en una revolución. Cuando se instaura la revolución, se establece la ley revolucionaria y las revoluciones terminan sus días en la más terrible severidad, ¿no? Sea la Revolución Francesa, la rusa, pensemos todo. Sí. El Crème Rouge, todas las formas revolucionarias, finalmente cuando aplican la ley revolucionaria, estallan por la severidad que tienen y quedan como un anatema. Nunca más nadie quiere volver a ese lugar de sufrimiento, que termina siendo la revolución, un lugar de sufrimiento. Fíjate que el peronismo no dejó esa memoria, quedó a salvo de eso, porque el tipo, Perón, digo, o si querés, el general Perón, tuvo la delicadeza, claro, de no aplicar la ley, ¿no? Cuando lo podía haber hecho, por ejemplo, en el 55, después de los bombardeos, podría haber fusilado a 500 oficiales y se terminaba todo. No se terminaba nada, se terminaba el peronismo ahí. El tipo agarró y se fue. Dejó en manos de la misericordia, dijo, bueno, vamos a empeñar más tiempo, pero vamos a ahorrar sangre. Eso es un plus increíble a nivel mundial. En ninguna revolución apuesta al tiempo. Siempre todo el mundo termina desesperado con la sangre, ¿no? Queriendo achicar los tiempos, queriendo hacer la revolución. Una especie de desesperación revolucionaria. Claro, y eso es el final, eso te aniquila. Y el peronismo queda siempre como una memoria de felicidad, un lugar de misericordia al que por eso, como vos decías, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que sos peronista? Y cuando sos un poco más viejo, ¿viste? Te gusta el tango y sos peronista, digamos, más o menos son vías paralelas, ¿viste? Porque el tango habla mucho de la misericordia, ¿viste? De esa cosa de reconocerse perdedor, de saber que no sos, ¿viste? Tampoco, ¿viste? Como diciendo, este que se cree, ¿viste? Hay un momento en la vida que uno empieza a decir eso, esas cosas, ¿viste? Ya perdés esa enjundia juvenil que crees cosas que van a pasar y que después no pasan. Entonces, dentro del fracaso, el peronismo es una historia de fracasos también. Y dentro de esos fracasos está la idea de que de que hay un resto de misericordia, de amor que todavía es posible. Y entonces decís, loco, paremos acá, ¿viste? El capitalismo está bien. ¿Cuál es el problema con el capitalismo? El problema, cuando escuchamos la marcha, combatiendo el capital. Es combatiendo el capital, no el capitalismo, claro. ¿Viste? Entonces, ahí hay una diferencia enorme. El capital es esa plusvalía, esa cosa por la cual el burgués ríe porque sabe que hay mucho más de lo que creía que tenía, el plusvalor y demás. Es ahí donde el peronismo
actúa diciendo, loco, pará, vamos a repartir esto, ¿entendés? Y Actúa eso contra el componente de codicia. De esa exactamente, clase, ¿no? porque es la codicia lo que hace a la acumulación de capital. Y ahí es donde ofende al capitalismo el peronismo, pero el peronismo es el primero que goza del capitalismo también. Por eso que es un enemigo interno, es una especie de cosa, de peste que tiene adentro el capitalismo. Por eso es el gran enemigo. Te digo, todavía a escala mundial tal vez no haya sido detectado en todo su poder y en todo su ¿cómo se llama? Su resto de posible amenaza, pero el peronismo es el verdadero enemigo del capitalismo, porque habita en su interior y no lo rechaza. O sea, un trotskismo, por ejemplo, ¿qué problema Es algo tiene? radical. Está afuera, o sea, o quiere tener un goce por afuera del capitalismo. Entonces, bueno, son unos chicos que se van a la montaña y tal vez algún día hagan la dictadura del proletariado, cosa muy poco posible, digamos, una perspectiva bastante poco probable, pero el peronismo no, el peronismo goza dentro del capitalismo, o sea, lo que hace es democratizar, si lo podemos decir así, es raro, pero lo podemos decir, democratizar el goce capitalista, eso es lo que abre, o sea, esa pirámide meritocrática la abre, y dice, no hay méritos, vamos a ir todos a gozar del capitalismo. Y entonces se explota eso no es posible. Ahí aparece el fantasma de los 70 años, ¿no? Porque es lo que genera la reacción del otro que no quiere que el que es diferente a mí goce también exactamente, igual. Exactamente. Entonces esa me parece que es la principal arma que tiene el peronismo. Y lo que viene detrás de eso siempre es la misericordia, nunca es el pedido de sacrificio. Esa es la clave de todo. El peronismo no puede pedir sacrificio. Si el peronismo pide sacrificio ya no es más. Se va de su razón de ser. Un Menem, por ejemplo. Bueno, ves, un Menem acabó en el tema, claro, es sacrificial, ¿viste? Porque el neoliberalismo es sacrificial, lo que te está diciendo, ¿viste? Por eso es un traidor Menem. Pero es peronista, ¿eh? Pero es un traidor. Claro. Vos hablabas me algo... evoca, Sí. me evoca las épocas más duras, gobierno del general pidiendo hay que comer pan negro. Claro. ¿No? Ese pedido, ¿vos no dirías que fue un sacrificio? Sí, claro, bueno, pero ya la cosa ahí estaba muy mal, ¿viste? Ya cuando Perón decía eso estábamos en 54, ¿viste? Sí. Estaba muy mal, pero Cuando estaba naciste saliendo. vos. O sea, claro, pero ojo, esto es 53 más bien. Ya en el 55 la cosa estaba muy bien. Ya empezaba a encaminarse todo, económicamente ya la cosa empezaba, por eso se da el golpe, porque la perspectiva era que iba a ganar, ¿no? Entonces el golpe se apresura en esa circunstancia. O sea, hubo Perón desesperadamente, pero o sea, la que encarna el goce colectivo, el goce democrático es Eva Perón. O sea, Eva Perón es la que instaura el mito peronista y el canon, digamos, el canon de goce, el canon de la justicia social y demás. Ahí está todo presente. Perón era un milico planificador, en la onda de Mosconi y de todos esos militares nacionalistas y demás. Entonces él tenía en la cabeza los planes quinquenales, por ejemplo. Él tomaba de Rusia la idea de los planes quinquenales. Él quería que esto tuviera un sustento, que tuviera una lógica, que podía trascender los tiempos. El tema de la organización. Tenía en esa cabeza, por eso estaba desesperado Perón con el tema de, por ejemplo, cuando reclamaba que cada uno produzca por lo menos lo que consume, ¿viste? Es un reclamo de lo más módico, o sea, el capitalismo no funciona si cada uno produce nada más que lo que consume. Claro, tiene que haber un plus, claro. No hay excedente, pero terminó pidiendo eso Perón, o sea, no fue fácil, digamos, todo el manejo de su gobierno tuvo mucho drama en el medio. Eva Perón fue la que entendió el sentido, instauró, digamos, en la idea de una revolución, ¿no? Una revolución en el sentido de la justicia social. ¿De qué manera aplicar la justicia social? Entonces ella llevó al extremo, decía, no, hay que reponerle a los que no tuvieron nada, hay que darle todo. O sea, la única manera de reponer la justicia es que todos experimenten la forma en que se goza dentro del capitalismo. Claro. Y esto es, los chicos más pobres van a tener lo mismo que tuvieron los chicos más ricos. El emblema de eso y la experiencia de eso estuvo en la ciudad infantil. Eva Perón construye la ciudad infantil como el modelo de lo que iba a ser la revolución justicialista a escala mundial. Ella, por supuesto, como en un primer momento el peronismo se vio como una revolución mundial. Y al día de hoy creo que lo es también, vamos a ver de qué manera, pero se está incluso al día de hoy, qué sé yo, tipos como Dugin, por ejemplo, en la Unión Soviética, hablan de Perón, de la comunidad organizada, como la gran
respuesta al neoliberalismo. ¿Vos crees que podemos exportar peronismo? ¿Podemos Sí, caer sin a duda, China y sin decir, duda che, nadie miren se va esto, claro. y los confundimos completamente una dinastía Sí. milenaria, digamos, para siempre? Con China va a ser un tema, pero sin duda la gente, en cuanto conoce realmente de qué se trata el peronismo, no se puede sustraer a él, ¿no? O sea, ese goce en comunidad es insustituible, es una experiencia insustituible. Cuando se aprende para eso están las organizaciones libres del pueblo, porque esa es la forma de goce peronista, siempre es en comunidad. Por eso es un goce compartido. Entonces ahí donde están los valores de la misericordia de por medio. Nadie es feliz si no se realiza una sociedad. Bueno, cosas que están en el decálogo peronista desde un principio, ¿no? Y la realización es ahora, no es ahora. En un futuro no vamos a realizar. Claro, exactamente. Ya lo que haya ahora, eso ya está, se comparte. Por eso el reparto de la riqueza es inmediato. O sea, claro, no hay un futuro derrame. Nunca hay, porque eso sería pedir sacrificios en el presente. Claro, exactamente. ¿Y cómo es la cultura del peronismo? Vos como pintor, si querés el peronismo en tu obra, porque recién hablabas de las partes oscuras también del peronismo, y leí una vez que decías, bueno, el progresismo es todo luz, pero el peronismo, y me parece que por donde encarás vos tu arte, decís, yo pinto bosques que son de último un claro de luz en un fondo oscuro. Esos pliegues oscuros, ¿cómo? Sí, bueno, eso es también lo que sucede, porque también ahí hay mucho del tema del inconsciente, ¿viste? Como el progresismo y cierta cosa positivista, cierta mirada positivista, ¿no? Por supuesto, de análisis marxistas de la historia y demás, que creen echar luz en las formas, por ejemplo, la forma en que se ignora el deseo dentro de las revoluciones. En las revoluciones socialistas, por ejemplo, socialismos reales, Marx lo dice, ¿no? En un momento dice a cada uno de acuerdo a su necesidad, viste que hay una fórmula, ¿no? Y entonces, claro, una cosa es la necesidad. Y la necesidad está la luz, o sea, yo necesito vestirme, yo necesito un automóvil, necesito los zapatos, todo es luminoso, eso, y están los zapatos, pero ¿qué pasa con el deseo? Y ahí es donde está la oscuridad, o sea, el deseo siempre es opaco, el deseo es deseo de otro deseo, el deseo tiene que ver con la envidia también, tiene que ver con el deseo del otro. Claro. O sea, el deseo es el deseo del otro también, o sea, yo deseo lo que tiene el otro tiene una Ferrari. Y a mí me venís con un Lada, porque claro, la necesidad que no está diciendo, claro, ¿entendés? O sea que ahí está esa opacidad que hace que las revoluciones socialistas fracasen finalmente, porque la gente, después de 40 millones de muertos, lo que quería tener era una hamburguesería en la esquina de la Plaza Roja, ¿viste? Sí, lógico. Entonces no querían 700 gramos de proteína, querían una rica hamburguesa, un choripán, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces el deseo es el problema, siempre es el deseo. Y el peronismo siempre tiene toda su atención hacia el deseo. Claro, puso el deseo en el centro. Exacto. Entonces lo neutraliza como enemigo. Claro, y el emblema de eso es el pan. Por eso tomamos el tema del pan. Es paradigmático. Toda revolución, esa misericordia inicial y demás, ¿en qué se sintetiza? La pelea por el pan. O sea, todos los comunismos que vos vieras, incluso había un grupo de poetas que se llamaba el pan duro encima, ¿no? O sea, era puro sacrificio. Es decir, se pelea por el pan. El peronismo nunca peleó por el pan. Más allá de las marchas que Ubaldini, Paz, Pan y Trabajo, todo eso que tiene que ver, eso es un resabio de las solicitaciones de la iglesia, ¿viste? Sí, pero no es del núcleo del peronismo. El peronismo, como cuando irrumpe, nunca pelea por el pan. ¿Por qué es esto? Porque el pan es el tema de la necesidad. Entonces, ¿cómo sería el pan, pero respecto del deseo? Un buen grasas saturadas o azúcares, o sea, pan dulce o choripán. Una torta frita. Entonces, claro, entonces ahí le agregás esa cosa opaca que no es pan nada más. O sea, yo quiero pan, pero no quiero pan. Yo quiero babearme pensando en algo más. Ya estoy lleno, quiero el postrecito, quiero babearme pensando en algo más. Entonces, eso, a lo que tiene toda la atención el peronismo, es lo que se llama la felicidad del pueblo. O sea, el pueblo soviético, con todas sus necesidades cubiertas, que de hecho las tuvo, no podía hablar de una felicidad del pueblo, nunca lo pudo hacer, ¿no? Porque no atendía el deseo.
Cuando hay felicidad es cuando se atiende al deseo. Y cuando se atiende al deseo tenés un problema enorme, porque es oscuro el deseo, porque el deseo no para nunca. Entonces ahí están los quilombos del peronismo, están ahí. Atiende al deseo, genera un ascenso social cada vez mayor. Vos le diste una laptop, una netbook al chico y al poco tiempo sale otra mucho mejor y qué sé yo, y entonces no alcanza nunca, ¿viste? Y entonces lo que sucede es que finalmente este impulso, ese vector de ascenso social que impulsa el peronismo a partir de estar siempre atendiendo al deseo, después se le vuelve en contra, porque genera una clase media que después termina rechazando eso que le dio, en los mismos derechos que otorga está su fracaso está futuro. El fracaso futuro, exactamente. Esa es una de las paradojas, ¿viste? Que habría que ver de qué manera se puede mejorar esa situación. Estamos hablando con Daniel Santoro en este viernes en Caricias Significativas, especial General Perón. Especial Peroncho, para que elijan del otro lado. Dani, últimos minutitos y agradecerte. Pasaron 43 minutos desde que empezamos. No, entramos en un bucle intertemporal. Yo siento que me acabo de despertar. Hablar con Daniel Santoro 43 minutos es como pestañear. O sea, pestañaste y te pasaron 43 minutos. Sí. Vas a hablar dentro de poco, veía en una de tus stories, síganlo sí. a Daniel Santoro Oficial en Instagram, porque aparte hay un montón de tus pinturas, es espectacular poder verlas por ahí, me imagino que en persona... Sí, lo maneja mi hija, no hablen conmigo directamente. ¿Cómo te llevas con la tecnología vos? Mal, terriblemente mal. No, es un bondi que no me tomé, ¿viste? Y ahora me quedé solo en el andén. Me pasó de largo. Dedo, ¿no? Hay una charla con Pedro, sí, el miércoles. Sí. El miércoles Morán, ¿no? en el Con Morán. los amigos del Morán. En el Morán, sí. Una linda charla, lo vamos refrescando. Hace mucho que la hacemos por todo el país y le vamos agregando cosas y van saliendo cosas. Pedro es muy inspirador, ¿viste? Pedro le salen cosas increíbles y entonces de pronto la charla se encamina por lugares muy novedosos, interesantes. ¿Tiene duración? O sea, ¿se la plantean con duración? Sí, más o menos hora y media generalmente, ¿viste? Pero bien. Bueno, a veces no se puede cumplir. Siempre para arriba, nunca se quedan cortos. Sí. Bueno, Dani, muchas gracias por haber venido acá al Destape Radio. Si recién se prendieron y escucharon justito el final, van a poder revivirla en el canal del Destape en YouTube. En Spotify, uno de los podcasts más exitosos, Tomás Rebord, un escándalo. Claro, porque la gente por odio escucha, entonces dice... Escuchan para bardear, eso bancamos nosotros también, bancamos. Lo que no nos gusta es que seamos indiferentes. Si nos aman o nos odian, está todo bien, recibimos. Exacto. Bueno, muchas gracias por haber venido. Si querés una reflexión final, lo que vos quieras. No, bueno, nada más que tengámonos misericordia siempre, ¿viste? Ahora, sobre todo en estos días que vienen y después del momento de las elecciones, sobre todo después, porque yo veo este instante que nos cae como una especie de providencia, esta oportunidad de poder hacer algo en serio, ¿no? Pero creo que es una última oportunidad para nosotros, incluso como nación, y para los peronistas, sobre todo como responsabilidad. Tengamos toda la misericordia entre nosotros como para no caer en las trampas que ya están empezando, que muy bien la ve el Turco Asís también, ¿no? Porque la paciencia que le tuvieron a estos canallas no la van a tener con nosotros, ¿sí? Claro. Ojo con eso, así que no jodamos nada más, ¿viste? Bien, y toleremos no. Espectacular. Daniel Santoro, muchas gracias. Acariciémonos significativamente, che.